La hojilla. Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, La Hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez. Valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, hermano. Prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Que se le atribuye al chavismo todos los lastres y la miseria del capitalismo. Les hablo a todas y a todos, pero en especial a mi generación, que conoció y tuvo el ejemplo de Hugo Chávez y que debe entender los principios y las ideas del chavismo. No podemos permitir que nos borren nuestros referentes y que nos inhabiliten moralmente, porque aquel que roba, aquel que desprecia y maltrata al pueblo, aquel que busca sacar provecho individual ante la crisis, pero que además pretende hacerlo a nombre del chavismo, ese o esa no es chavista. Recordemos nuestra historia. Cuando murió nuestro libertador Simón Bolívar, el pueblo quedó sometido nuevamente a la miseria material y espiritual, a merced de los que se repartieron la república como un botín. Después de tanta sangre y de tantas vidas por lograr consolidar la patria. Y nuestro libertador Simón Bolívar, los venezolanos ni siquiera le permitimos venir a morir en nuestra patria. Lo apedreamos, lo burlamos, asumimos la ignorancia como instrumento ciego de nuestra propia destrucción. Y estuvimos condenados a 200 años más de oscuridad. Y generaciones enteras entregaron su vida luchando por cambiar esa realidad. Y solamente les tocó la tortura o la muerte. Con Hugo Chávez logramos rescatar a Bolívar y pudimos resucitar como un pueblo emancipado. Hoy día, después de tanto sacrificio, no podemos permitir que la retórica y la acción de la derecha, de los corruptos, de los ineficientes, los efectos de un bloqueo y las injerencias del imperio gringo que generan tantas dificultades, pobreza, enfermedades y hasta muerte. No podemos permitir que todo eso nos borre al verdadero Bolívar y al verdadero Chávez para caer en la trampa de quienes nos quieren dominar. Porque un pueblo que pierde su esperanza, que pierde sus ideas y que pierde sus referentes, deja de luchar y se entrega a las cadenas de sus verdugos.
patria en el jardín de un general. Cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaré a la paz. Se escucha a lo lejos los tambores de San Juan que le dicen al negro que es Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Hojilla. Bien, ayer fue el día de la entrega del Premio Nacional de Periodismo. Hay dos fragmentos que rescato del presidente de la República. Hoy Delcy hace una denuncia. Se venía ya labrando otra vez el tema del Esequibo. Entonces, son los dos temas principales, pero hay una cosa bien interesante que hoy estuvimos reflexionando, José Sanroz y yo. Estuvimos conversando hoy y la verdad es que quisiera traer eso a colación. Pareciera que la historia es cíclica, se repite. Y estos tiempos son, repito, muy, muy interesantes. Bien. Primero que nada, que se me había pasado por alto, quería enviarle un saludo a María Inés Torres, una de las cantantes del video inicial, y a Lalo Moreno, sobre todo a María Inés Torres. Un abrazo desde acá, para Cuyá. Bien, yo quisiera comenzar, antes de hacer el análisis de hoy, yo quisiera comenzar con Delcy, el video 4. ¿Por qué con Delcy? Porque todo tiene que ver, incluso hasta lo que el presidente habló ayer en el Premio Nacional de Periodismo. Pero quisiera, en todo caso, comenzar con Delcy, hablando sobre la Corte Internacional de Justicia. ¿Lo tenemos? ¿Tenemos el video? ¿Listo? ¿Rueda? Como todo el país sabe, hace poco acaba de concluir una audiencia preliminar de la Corte Internacional de Justicia en razón de una solicitud unilateral de Guyana contra Venezuela. Una solicitud unilateral pidiéndole a esta instancia internacional el reconocimiento del laudo arbitral de 1899. Bueno, una historia larga. Lo importante es el mantenimiento, la firmeza que ha tenido Venezuela en ratificar su posición histórica de no reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, a quien le presentamos nuevamente, le reiteramos nuestro respeto, pero Venezuela nunca ha reconocido la jurisdicción para ninguna contención y muchísimo menos para la contención sobre la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba. Por cierto, vale mencionar que Guyana tampoco reconocía a la Corte Internacional de Justicia. Lo hizo recientemente para instrumentalizar, su absurda demanda contra Venezuela. Bueno, el 29 de marzo del 2018 presenta Guyana esta insólita solicitud. Lo decíamos recientemente en reunión con la Comisión Presidencial para la Defensa del Esequibo, que es realmente curioso. Tienen que preguntarse los guyaneses, el pueblo de Guyana, cómo este gobierno pretende retrotraerse y retrotraernos al año 1899, cuando Guyana era una colonia, ni siquiera había adquirido su independencia, como ocurre en 1966 con la suscripción del Acuerdo de Ginebra de este mismo año. Bueno, el 18 de junio del 2018, de ese mismo año, nos trasladamos a La Haya.
me acompañó el canciller, yo encabezaba esa delegación, para presentar una carta directa del presidente Nicolás Maduro a la Corte Internacional de Justicia, ratificando lo que ha sido nuestra posición histórica de no reconocimiento de la jurisdicción. Cualquier forma de jurisdicción con esta Corte debe darse bajo el fundamento, bajo el basamento de que existe un acuerdo entre las partes para ir a la Corte, de que nosotros podamos de alguna manera llegar a un consentimiento y que voluntariamente decidamos ir y reconocer esta jurisdicción. Cosa que nunca ocurrió, no ha ocurrido y no ocurrirá porque Venezuela, repito, históricamente no ha reconocido jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia. La Corte decidió estudiar preliminarmente, el día de hoy, si tiene jurisdicción para conocer esta solicitud, si tiene competencia para reconocer esta solicitud. Eso fue lo que ocurrió el día de hoy, ni más ni menos. No ha ocurrido un evento extraordinario. Por un lado se ratifica la posición de Venezuela y por otro lado Guyana insiste en su absurda e insólita solicitud unilateral. El 28 de noviembre del año 2019, Venezuela presenta su memorándum con los fundamentos de su posición histórica. Lo primero de ello, demostrar la falta de jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para esta controversia territorial. Y la segunda parte sustancial es la ausencia del consentimiento de Venezuela para ir y acudir y recurrir a la Corte Internacional de Justicia sobre esta materia. Tres partes muy claras, distinguido procurador. El primero de ellos tiene que ver con el Acuerdo de Ginebra y la aplicación del Acuerdo de Ginebra. ¿Para qué surge el Acuerdo de Ginebra? El Acuerdo de Ginebra se suscribe el 17 de febrero de 1966, justamente para alcanzar una solución práctica satisfactoria a la controversia territorial sobre el territorio Esequibo. Y establece una serie de mecanismos en su articulado sobre cómo se puede alcanzar esta negociación política a través de mecanismos políticos, a través de mecanismos pacíficos, justamente para evitar que una controversia territorial pueda convertirse en un potencial conflicto bélico o en un potencial conflicto de inestabilidad entre ambos países que estamos disputando un territorio como es el territorio Esequibo. Y la historia sobre esta disputa en el marco del Acuerdo de Ginebra de 1966 ha convenido varias etapas en la misma. La primera de ellas, una comisión mixta que debía dar resultados en un lapso de 4 años. No se alcanzó esos resultados. Se entró luego en el protocolo de Puerto España que dio una pausa a las negociaciones durante 12 años. Debe conocer la comunidad internacional, debe conocer el Caribe, que la postura de Venezuela cuando expiró el protocolo de Puerto España fue inmediatamente retomar las negociaciones. En ese momento, cuando expira el protocolo de Puerto España, Guyana pedía renovar por 12 años más, un periodo más de pausa en las negociaciones. Y fue Venezuela quien se plantó y dijo, no, sigamos. Y entonces empezamos con el mecanismo inicial de los buenos oficios, del buen oficiante. Ponernos de acuerdo para que el secretario general designara un buen oficiante tomó 6 años más. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier decisión debe hacerse de acuerdo entre ambas partes. Es lo que está contemplado en el Acuerdo de Ginebra de 1966. No era una decisión que correspondía al secretario general. Debía el secretario general tener la aceptación del buen oficiante tanto de Venezuela como de Guyana. Y luego, bueno, sucedió lo que la historia conoce, el fallecimiento del buen oficiante, año 2014, el último buen oficiante. Luego, el año 2015, lo refería hace pocos días,
da un giro inesperado en la conducta del nuevo gobierno de Guyana, en una política completamente de agresión contra nuestra patria, de descalificación de nuestros héroes históricos, de insultos proferidos contra nuestro libertador Simón Bolívar, de mentiras y falacias contra Venezuela, de que Venezuela quería invadir a Guyana, campañas también heredadas de épocas anteriores, pero que se revitalizaron en el año 2015. Cuando venía además Venezuela, tenía vigente el acuerdo de Petrocaribe para coadyuvar al desarrollo económico de la República Cooperativa de Guyana. Venezuela y Guyana mantenían un esquema de intercambio de petróleo por alimentos, mecanismos que estaban en pleno desarrollo y que con números nosotros pudimos demostrar cuál fue el impacto positivo de la cooperación de Venezuela con Guyana. Formaba entonces parte, este viraje en el nuevo gobierno de Guyana, formaba parte ya de un guión de mandato, porque curiosamente ese año aparece la frase de una fama mundial. La ExxonMobil dice, ExxonMobil, empresa petrolera estadounidense, dice que han hecho un hallazgo de fama mundial y han prometido el dorado petrolero en esa zona. Y comienza el gobierno de Guyana a trabajar al servicio de esos intereses. Recordemos que para la época también Petróleos de Venezuela, la empresa estatal de Venezuela en materia energética, hizo propuestas muy concretas a Guyana para el desarrollo de esta zona de forma conjunta, como está contemplado además en el Acuerdo de Ginebra. Nadie, ninguna de las partes, puede disponer de forma unilateral de este territorio. Pero se venían dando ya las violaciones consecutivas por parte de Guyana, disponiendo del territorio, disponiendo además de la expresión marítima de este territorio, violando el derecho internacional, y a lo cual Venezuela consecuentemente se opuso a través de sendas notas de protesta a la Cancillería de Guyana, con comunicaciones a las empresas que pretendían tener licencia para explotar en ese territorio, que amenazaban incluso y amenazan la fachada atlántica de Venezuela por el delta. Denuncias todas que fueron debidamente consignadas ante la Secretaría General de las Naciones Unidas. Todos sabemos, canciller, lo que ocurrió. Año 2017, ya usted era canciller, Guyana se opuso a todo tipo de planteamiento y propuesta de Venezuela para la negociación y se dedicó a lo que se ha dedicado históricamente, a dejar morir el tiempo para no llegar a un acuerdo como mandata el Acuerdo de Ginebra. El Acuerdo de Ginebra de 1966 solamente sirvió a Guyana para obtener su independencia, pero el mandato contenido en este acuerdo, que es alcanzar un acuerdo práctico, satisfactorio para ambas partes de forma amistosa a través de mecanismos de negociación política y pacífica, nunca han tenido y han demostrado la voluntad alguna para respetarlo o para hacer llegar a un acuerdo. Esa lamentablemente ha sido la postura de Guyana. Eso fue todo el año 2017, luego aparece la recomendación del secretario general Antonio Guterres, donde además en su recomendación, porque el secretario no puede hacer más que una recomendación, él se refiere a la controversia territorial. Y este es un detalle muy preciso que contrapone luego Guyana cuando en el 2018, 29 de marzo de 2018, presenta una demanda unilateral contra Venezuela para que la Corte Internacional de Justicia valide el laudo fraudulento de 1899. En ningún caso se trata del laudo de 1899. Estamos hablando del Acuerdo de Ginebra. Es el instrumento jurídico que dirime esta controversia territorial debidamente depositado en las Naciones Unidas. Aquí dice, acuerdo para resolver la controversia
no versa sobre el laudo fraudulento de 1899, donde, repito, ni siquiera Guyana era una república. Para el momento era una colonia británica. Son las cosas absurdas y a la cual, por supuesto, Venezuela también se ha opuesto. Pero en este caso está actuando como un comodín durmiente durante décadas para favorecer el despojo territorial imperial contra Venezuela. Pretender validar en pleno siglo XXI un laudo fraudulento de 1899 que era absolutamente la consumación o pretender la consumación del despojo territorial contra Venezuela desde el Orinoco hacia el sur. Pretensiones muy peligrosas y es lo que está demostrando Guyana. Guyana asesina por completo con esta solicitud unilateral el Acuerdo de Ginebra, que es un instrumento jurídico que rige a ambas partes. No pueden deslindarse, no pueden desligarse por más que quieran. Ellos pueden hacer lo que quieran, pero Venezuela jamás se va a apartar del camino de la legalidad y del respeto a los acuerdos a los cuales está obligado, porque lo suscribió en 1966 y lo depositó en la Organización de las Naciones Unidas. Fíjense, yo voy a hacer los comentarios luego, pero quien quiera leer completo el memorándum de la República Bolivariana de Venezuela sobre la demanda interpuesta ante la Corte Internacional de Justicia por la República Cooperativa de Guyana el 29 de marzo de 2018, lo puede buscar en BTV, en la página web de BTV. Tiene 49 páginas, pero es interesante leerlo. Aquí, entre otras cosas, hay algo que tiene por acá. Esperen un momento para leerles esto. Este memorándum se divide en tres partes. La primera parte presenta los aspectos más relevantes del Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966, su aplicación hasta el 2015. Y los hechos que condujeron a la carta del Secretario General de las Naciones Unidas el 30 de enero de 2018. La segunda parte analiza el artículo 4.2 del Acuerdo de Ginebra, determinante de las facultades del Secretario General en su propio contexto, considerando su práctica y los trabajos preparatorios. Y luego demuestra que esta disposición, al contrario de lo que afirma Guyana, no hace de la escogencia de la Corte como medio de arreglo por el Secretario General fundamento de una jurisdicción no consentida. La tercera parte subraya la discrepancia entre el objeto del contencioso conforme al Acuerdo de Ginebra y el objeto de la demanda planteada por Guyana, y llama la atención sobre la conducta de las partes en relación con el territorio litigioso, para finalmente concluir con una renovada invitación a la negociación asistida, en su caso, por medios políticos dentro de la correcta aplicación del Acuerdo de Ginebra. Y el memorándum se acompaña de un anexo que documenta un orden cronológico de los hechos sobre los que se sustentan sus consideraciones. Quien quiera leerlo, yo voy a hacer una evaluación política. Yo no voy a hablar sobre el tema de Guyana. Hay algo que es irrenunciable. El Esequibo es nuestro. Eso es irrenunciable. Para mí, todo el tema de la defensa, de la defensa legal sobre el territorio del Esequibo es, en este caso, y está en manos del Estado venezolano. Pero para nosotros el Esequibo es nuestro, inviolable. Luego voy a hacer unas consideraciones políticas sobre el particular. Ahora me vas a buscar, por favor, el video 3 del presidente Nicolás Maduro ayer en el Premio Nacional de Periodismo. Por favor, si lo tienes listo, el video 3. ¿Está listo? Rueda.
Hemos construido una nueva cultura política del hecho comunicacional. Una conciencia del pueblo para no dejarse engañar, para no dejarse manipular. En un proceso dialéctico, pudiéramos decir dinámico, de la confrontación, de la batalla de ideas, ha surgido una nueva cultura política que impacta los medios de comunicación tradicionales, la radio, la prensa escrita, la televisión, lo impacta, pero que impacta todos los días las redes y las calles, todos los días el debate sobre los temas nacionales, sobre los problemas nacionales. Hemos visto una clase política depauperada, entreguista, que lamentablemente ha tomado los caminos del golpismo en una de las fracciones de la oposición venezolana. Nosotros no podemos hablar de la oposición venezolana como un todo, como un bloque, ¿no? Hay las oposiciones venezolanas y hay una fracción, pudiéramos decir que fue dominante hasta hace muy poco, que es beligerante, reconocida por el gobierno de Estados Unidos como su oposición, que mal utiliza todos los días los medios de comunicación, las redes sociales, nacionales, internacionales, para tratar de imponer sus matrices de opinión, pero ni siquiera así. Es tan fuerte la verdad de Venezuela, es tan fuerte la nueva cultura política de los procesos comunicacionales, que ni así ellos pueden ya imponer su hegemonía política, su hegemonía mediática. En los propios medios de comunicación de los Estados Unidos se va filtrando por las paredes la verdad de los acontecimientos históricos que estamos viviendo los venezolanos. En el Washington Post sale un poquito, en el New York Times sale otro poquitico, en el Wall Street Journal, quizás la prensa más oligárquica y de derecha de Washington, sale un super artículo con pelos y señales de cómo en la embajada de España en Caracas se planificó el asesinato de Nicolás Maduro y la incursión armada de grupos mercenarios preparados en Colombia. ¿Es una noticia o no es una noticia esto? ¿Es digna de análisis o no es digna de análisis? Digo yo. Fue en la embajada de España, el actual embajador de España en Venezuela, quien sirvió de cómplice al criminal y terrorista Leopoldo López, como publica el Wall Street Journal, para el plan, para asesinarme, para asesinar al alto mando político, militar del país, y para una incursión armada, para imponer un gobierno de fuerza, un golpe de Estado y un gobierno títere a los Estados Unidos de Norteamérica. La verdad de Venezuela corre. La verdad de Venezuela vale la pena defenderla. La verdad de Venezuela vale la pena multiplicarla, porque por la verdad de Venezuela nosotros vamos a seguir conquistando espacios de paz, de convivencia, de armonía, que es el objetivo fundamental de la vida social, institucional y política de nuestro país. Por la verdad transitaremos el camino de la paz, de la convivencia, de la democracia, de la libertad. Venezuela se reserva las acciones diplomáticas sobre el embajador de España por su participación en la incursión armada de Majuto y su complicidad con los actos criminales denunciados en el Wall Street Journal del señor Leopoldo López. Esperen noticias en las próximas horas. Pero yo sí tengo un tubazo que compartir con ustedes hoy. El día de hoy
un grupo de funcionarios de la Unión Europea se reunieron para analizar la situación de Venezuela en la mayor tradición colonial, intervencionista, supremacista, porque estos funcionarios de la Unión Europea y la propia Unión Europea siguen teniendo esa actitud arrogante, supremacista, de sentirse superiores a nosotros, desde allá de poder analizarnos a nosotros, a Venezuela, a los países del sur, desde allá determinar quién se porta bien, quién se porta mal, desde allá determinar quién debe hacer esto, quién debe hacer aquello. Es una actitud heredera del viejo y asqueroso colonialismo europeo que llenó de esclavismo, de muerte, de destrucción los continentes de América, de África, de Asia. Nosotros de Venezuela hablamos claro, hablamos duro. Claro que le hablamos duro a la Unión Europea. No le tenemos miedo a nadie en este mundo. A nadie. Entonces la Unión Europea hoy sacó una resolución donde la supremacista Unión Europea sanciona a aquellos venezolanos que, formando parte de instituciones del Estado, defienden la Constitución. Sancionan a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional opositora, porque esa Junta Directiva se ha negado a cumplir órdenes de la Embajada de la Unión Europea en Caracas. Sancionan a un grupo de generales, sancionan a un grupo de constituyentes. ¿Y cuál es el motivo? ¿Qué poder se abrogan ellos? ¿Quiénes son ellos para sancionar? ¿Quiénes son para tratar de imponerse con la amenaza? ¿Ah? ¿Quiénes son? Ya basta. Por eso he decidido darle 72 horas a la embajadora de la Unión Europea en Caracas para que abandone nuestro país y exigir respeto a la Unión Europea. Ya basta del colonialismo europeo contra Venezuela, de la persecución contra Venezuela. Ya basta. 72 horas para que se vaya del país la embajadora de la Unión Europea. Ya basta de intervencionismo colonialista, de supremacismo y de racismo. Ya basta. Ya basta. O las arreglaremos pues en 72 horas, ver. Se le presta un avión para que se vaya. Pero ya, vamos a ordenar nuestras cosas con la Unión Europea y vamos a ir paso a paso y ya basta. Si no nos quieren, que se vayan. Si no respetan a Venezuela, que se vayan. A Venezuela hay que respetarla en su integridad como nación, como institución. Yo sé por qué ellos juegan adelantado. La Unión Europea termina en la cola de Donald Trump. Qué vergüenza, ¿verdad? 27 países que conforman un continente de un gran poder económico, militar, político, de rodillas. De Donald Trump y sus políticas de agresión y errática sobre Venezuela. ¿Quién pudiera entender eso en Europa? ¿Quién puede explicar esto en Europa? La política errática de la Unión Europea sobre nuestro país. Reconocen a un fantoche como presidente encargado. Yo me he reunido con los embajadores y los embajadores presentes aquí en Venezuela de los países europeos les da vergüenza lo que hicieron en enero del 2019 y yo se los dije, van a fracasar. Y se los dije, una y varias veces. Y se los dijo nuestro canciller Jorge Arreaza, y se los dijo nuestra vicepresidenta, y se los dijimos. Y fracasaron.
fracasaron estrepitosamente, aplastantemente. Europa ha fracasado con el prófugo de la justicia Juan Guaidó. Europa ha fracasado. Y así lo dicen en los medios europeos. Pero ellos pretenden corregir el error, continuando en el error, agrediendo a Venezuela, agrediendo a las instituciones, agrediendo a todos los sectores políticos. Porque ellos quieren evitar lo que será inevitable. Ellos quieren amenazar a todo aquel venezolano, a toda aquella venezolana que en ejercicio de sus derechos políticos, como partidos políticos, como grupos de opinión o como ciudadanos, decidan inscribirse para optar a un cargo como candidato a diputado o diputada de la Asamblea Nacional. Eso es lo que buscan. El que se inscriba va a ser sancionado. Eso es lo que dicen. Qué miedo, qué terror. Ay, qué miedo, una sanción de la Unión Europea. No vamos a poder dormir. Prepárense, señores colonialistas, supremacistas y racistas de estos organismos de la Unión Europea, porque en Venezuela va a haber elecciones parlamentarias libres, transparentes y con la participación de miles de candidatos y candidatas. Prepárense para pasar el trago amargo y vean a ver qué van a hacer con su bodrio. Fíjense, porque yo puse los dos videos juntos. Lo que habló hoy Delcy, lo que habló ayer el presidente. Pues tiene relación. No es que a Guyana, que viene agrediendo y viene aspirando a un territorio que no es de ellos, por razones que vamos a explicar más adelante. No es solamente el hecho de que el señor Granger sea un títere de los Estados Unidos, sino que son las circunstancias, el cerco que están propiciando. Yo hablaba hoy con José Sanroz, por cierto, que ayer no le mandé saludos, perdón, el sábado no le mandé saludos también a José Roberto Duque, excelente periodista, amigo, hermano, igual a José Sanroz, que no solamente es escritor, es un excelente comunicador. Pero ayer, hoy en la mañana, José Sanroz me decía, Mario, me parece imprescindible que en tu próximo programa te refieras al viejo proyecto de lo que llaman la Santa Alianza. Ya les vamos a explicar qué es eso. La Santa Alianza Europea con respecto a América Latina. Y me recomendó un libro de Indalecio Liévano Aguirre sobre Bolívar, que habla sobre la Santa Alianza. Y el presidente Nicolás Maduro en este momento representa absoluta y totalmente los intereses del pueblo venezolano, porque está repitiéndose el mismo escenario. Yo quiero que ustedes vean esto. Ve bien. Pásamelo, pues, pásate para esta cámara, compa, hazme el favor. Quiero que ustedes vean esto, para que estemos claritos. Miren, esta es Venezuela hoy. Hoy, con nuestro territorio que está en reclamación, está en discusión. Aunque, simple y llanamente, nosotros sabemos que esto es nuestro. Nuestro. Nosotros estamos obedeciendo, estamos asistiendo, según la Convención de Ginebra, a una discusión, un debate, repito que no voy a ampliar sobre él, pero estamos claritos de que este territorio, que dicho sea de paso, muchos de nuestros camaradas, lamentablemente, muchos, bajan el mapa y generalmente bajan el mapa, porque así es como aparece en los mapas en Google, bajan el mapa sin la parte del Esequibo. No, esto es nuestro. Esto es nuestro. Pero voy más allá. Voy a enseñarles un mapa político de
1840. Esto era Venezuela. Ábrelo, que se vea el mapa, hazme el favor. Que se vea el mapa completo. Este es Venezuela, que ha sufrido una y otra vez los ataques y digamos, el despojo de nuestras tierras. Miren, esto era Venezuela. La península, empezando por la península de La Guajira, que estaba por la mitad, más acá. Luego, vean todo lo que Colombia nos quita durante todo esto. Porque hay otra cosa, nosotros tuvimos, lamentablemente, hay que decirlo, tuvimos gobiernos que no tuvieron el valor, el coraje de defender el territorio venezolano. No tuvieron ese valor de defenderlo, de no permitir que esto pasara. Esto fue, que en eso sí son muy buenos la oligarquía colombiana, esto fue a punta de negociaciones y fuimos perdiendo territorio. El territorio, si ustedes ven que se va hacia Guyana, ocupa todo lo que era Guyana. ¿Sí? Y para acá, del río Esequibo para allá, es la Guyana del señor, en la que está gobernando ahora el señor Granger. Pero esto es todo lo que nosotros hemos perdido. Todo, absolutamente todo. Yo normalmente enseño este mapa de 1840 y conste que era más, pero yo enseño este mapa político para que estemos entendidos. Y creo que es suficientemente entendido para el pueblo del Esequibo, el pueblo de Esequibo que es nuestro pueblo, ¿verdad? Estén entendidos qué es lo que está pasando. Y nosotros no vamos a permitir, primero, que ese despojo del territorio del Esequibo se vuelva, o sea, se vuelva una realidad para el señor Granger y los intereses gringos. Porque hay que entenderlo. Son los intereses gringos los que están gravitando aquí. Por eso, desde el año 2015, que es lo que dice, lo que estuvo explicando Delcy, desde el año 2015, el gobierno de Granger en la Guyana cambia la posición y comienza el ataque contra nosotros. Pero hay que ver esto bajo otro punto de vista, yo diría que un punto de vista más político, geoestratégico. Tenemos un gobierno, un narcoestado, en abierta confrontación y complicidad con Estados Unidos, que es el Estado colombiano. Empezando por ahí. Vean ustedes cómo están practicando el cerco. Tenemos un Estado abiertamente en contra de nosotros, aquí con Duque, un lamebotas del imperialismo norteamericano, defendiendo un narcoestado. Tenemos acá un gobierno de un tipo que se ha abandonado, ¿no? Primero que es fascista y segundo ha abandonado totalmente a su pueblo, que es el señor Bolsonaro, y ahora piensa agregarse a esa operación pinza el señor Granger con Guyana. Aquí hay intereses muchísimo más importantes para los gringos. Bueno, Venezuela es realmente la joya de la corona. Eso hay que decirlo, Venezuela es la joya de la corona. Venezuela toda, sobre todo este territorio, esto que está acá arriba, es muy importante para los Estados Unidos. No tiene influencia sobre la soberanía de Venezuela, no tiene influencia ninguna con nosotros y simple y llanamente está haciendo lo que llama una operación pinza. Que de paso, esa operación pinza también está siendo, digamos que apoyada por estas islitas que están por acá, que es los Países Bajos. Lo entendido, pues. Vean el despojo. Vamos a empezar por aquí, ¿no? El despojo no solamente de Guyana, por parte del imperialismo inglés,
por parte del Imperio inglés en su momento, sino el despojo a que nos vimos sometidos por parte de Colombia. Aquí pueden verlo. Esto es de 1840. Este es un mapa de 1840 y pueden ver aquí a Venezuela actualmente. Es decir, despojo de nuestro territorio, eso no va a ser, eso no se va a permitir. Por lo menos esto que está aquí es nuestro. Es nuestro. Yo me imagino que el Estado venezolano, la Revolución Bolivariana, nuestra vicepresidenta, nuestro canciller y capitaneados por nuestro comandante en jefe y presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, vamos a defender esto con las uñas, porque va a pasar y va a ser así. Ahora, ¿qué es eso de la Santa Alianza? Pues ustedes ven, ya yo les mostré aquí, les mostré allí cuál ha sido el despojo y cuál es el interés, porque hay otra cosa que hay que decir. En esta parte que está acá, que no pertenece a estos señores de aquí de Guyana, la Exxon quiere meterse. Ya de hecho nosotros hemos tenido varias confrontaciones con algunos barquitos exploradores que quieren meterse aquí. Aquí hay petróleo. Y esto es muy importante para la Exxon. Entonces, pongamos las cosas claras. Esto no es un tema territorial para Guyana, no. Es un tema territorial para nosotros, eso es nuestro, ¿verdad? Ese es un tema económico, de recursos energéticos, no solamente de Venezuela, sino de recursos energéticos no solamente para los Estados Unidos, sino para sus adláteres, sus esclavitos, que están en este momento en la Unión Europea. Obviamente, todo va en conjunto. Va la operación Pinza y vienen no solamente las sanciones por parte de Estados Unidos, sino las sanciones por parte de la Unión Europea. ¿Está bien? A mí me pareció perfecto, señora. Usted tiene 72 horas para abandonar el país. Listo. Nosotros no podemos, bajo ningún punto de vista, seguir aceptándole nada, absolutamente nada a esta gente. O sea, porque si nosotros tenemos aliados, nosotros tenemos aliados Cuba, tenemos aliados Irán, tenemos aliados Rusia, China, ¿por qué tenemos nosotros que estarle aceptando, sobre todo a gobiernitos, y yo luego les quiero explicar algo, a gobiernitos que el señor Donald Trump ha venido pisoteando? No solamente que lo han pisoteado desde hace tiempo, pero por lo menos antes lo hacían de manera diplomática y a la fuerza por debajo de cuerda, pero ahora no. Ahora se han revelado llamadas y ojo, lo sacó uno de los periodistas que sacaron aquella vez que hicieron renunciar a Richard Nixon en el Watergate. Bueno, ahora salió por ahí alguito que se va a convertir en un escándalo, en donde el señor Trump prácticamente de manera sádica ha venido atacando a la primer ministro de Inglaterra, o a la que era primer ministro de Inglaterra, y a la presidenta Angela Merkel. O sea, cómo maltrata los trata de lacayos, pues, y es lo que son lacayos. Pero ahora, me decía José Sanrós que ellos están aplicando la misma política, pareciera que estuviéramos reeditando, por eso yo digo la importancia que tiene en este momento la defensa de nuestra soberanía y ponerse al frente del presidente Nicolás Maduro. ¿Qué es la Santa Alianza? Me fui a un portal web, primero antes de leer buena parte del libro, que hoy estuve desde el momento en que José Sanrós me recomendó el libro, de inmediato comencé a hacer la lectura. Un libro, pues lo pueden buscar ustedes en PDF en internet, que es el libro de Liévano. Me encantó, se los digo de antemano, porque es ameno, no es para nada
fastidioso de Indalecio Liévano Aguirre, Bolívar. ¿Qué es la Santa Alianza? La Santa Alianza fue una alianza militar entre Rusia, Austria y Prusia, creada en el Congreso de Viena en el año 1815. Ya aquí estaban las escaramuzas de la guerra de independencia, estaba la batalla, pues, estaba la guerra. Después de la derrota de Napoleón, a instancias del zar Alejandro I de Rusia, se firmó un acuerdo entre los tres monarcas europeos el 26 de septiembre de 1815, en París. La Santa Alianza buscaba inculcar y difundir los valores cristianos de caridad y paz. Recordemos que los discursos diplomáticos envuelven, ¿saben?, tapan el objetivo principal. Decía, buscaba inculcar y difundir los valores cristianos de caridad y paz en la vida política europea. Pero en la práctica, el canciller austríaco, escúchese bien el nombre, Clemens Wenzel von Metternich, la convirtió en baluarte contra las revoluciones liberales. Estamos hablando de 1815. Vamos a ir más adelante. Acuerdos y derechos de intervención. Mire, dice, el derecho de intervención fue defendido, escúchese bien, por el ministro austríaco Metternich en 1815, por el cual las naciones europeas intervendrían cuando las monarquías estuviesen amenazadas o en donde fueran derrumbadas. Dice, la alianza tenía como objetivo el mantenimiento de los tratados de 1815 con el fin de reprimir las aspiraciones liberales y nacionalistas de los pueblos oprimidos, con una fuerte apariencia religiosa al aplicar supuestamente los principios cristianos, amor, paz y justicia. ¿No le suena? ¿No le suena? Pareciera que uno tuviera un déjà vu, ¿saben? Se están repitiendo escenarios. La historia se repite. El acuerdo además contemplaba la no agresión mutua, cuyo objetivo era la continuidad de una filosofía de absolutismo para continuar en la gestión de los Estados miembros, a fin de contrarrestar las sublevaciones que se iban a formar por parte de los sectores de la población que pretendían una política más liberal y nacionalista. En resumen, la Santa Alianza se redujo a un poderoso factor de mantenimiento de las monarquías absolutas en Europa. Ahora lo que pasa es que se agrega a Estados Unidos. Pero ese déjà vu sigue revoloteando al lado mío en este momento. A través de la Santa Alianza, Austria, Prusia y Rusia pasaron a intervenir en varios países europeos, combatiendo en contra del deseo de la liberación nacional. Las intervenciones militares se realizaron en Nápoles y en España por los países miembros de ese órgano. La Santa Alianza, como durante el dominio napoleónico en Europa. Se había iniciado otro proceso de emancipación política, pero esta vez en las colonias americanas. Escúchese bien, 1815. Pero esta vez en las colonias americanas de España, la Santa Alianza trató de restaurar el antiguo pacto colonial en estos países, pero no tuvieron éxito por la oposición de Inglaterra, que deseaba conservar, escúchese bien que Inglaterra toma todo esto, y no le convenía una alianza de Rusia, Prusia y Austria metiéndose por acá, por estos sectores. Dice, pero no tuvieron éxito por la oposición de Inglaterra, que deseaba conservar la libertad de comercio con las jóvenes repúblicas americanas y los Estados Unidos, quienes deseaban mantener fuera de América el absolutismo europeo, conforme previa la doctrina Monroe, América para los americanos, con base en los principios de esta doctrina. Los Estados Unidos de América impedirían que la Santa Alianza pudiera recolonizar
los países americanos que se habían tornado independientes. La revolución de 1830 en Francia contribuyó a sacudir los cimientos de la Santa Alianza y durante la revolución de 1848 quedaría sin efecto. En la guerra de independencia, Grecia y Rusia apoyaría a los griegos, Austria y Prusia no lo admitieron y la Santa Alianza llegó a su fin. Pero ve bien que se está repitiendo ese pacto de la Santa Alianza. Ahora, vamos a leerles algo aquí, que es el libro de Líbano Hernández. Porque es que, miren, es igual que cuando los señores presidentes norteamericanos te dicen, hay una ley X, le ponen un número. Cuando tú vas a buscar esa ley X, esa ley no existe. Y es la ley que toman los presidentes norteamericanos para, en un momento dado, parar cualquier movimiento liberador interno en los Estados Unidos. Ahora mismo, Trump está tratando de esgrimir una ley que nadie sabe qué ley es para tratar de tomar control sobre lo que está pasando. Una ley federal, por cierto. Una ley federal que nadie la conoce, porque otra cosa. Así igualito, ellos inmediatamente por su secretismo dicen que eso es secreto de Estado y no hay que tocar esa ley. No hay ni siquiera que leerla. Bien. Ok. Vamos con Indalecio Líbano Hernández. Vamos a ver. Pues bien interesante. Yo después me puse a leer y de verdad se repiten las cosas. O sea, no estamos diciendo nada nuevo. Se repiten los mismos problemas, las mismas cosas. Entonces, hay que entender de una vez quién es el enemigo, qué es lo que está pasando, por qué en este momento salta el señor Granger otra vez con el tema de Guyana. Uno tiene que empezar a ver y a decir, epa, ¿por qué está pasando esto? Porque ya el tema no es solamente nuestro derecho al exequivo, nuestro derecho, y ese derecho no nos lo van a quitar. No es solamente el derecho al exequivo, sino que, camaradas, o sea, vamos a seguir lo mismo. O sea, ¿cómo es esto? Déjenme ver un momento. Ajá. 546, si no me equivoco. Ajá. Espera un momento. Aguántese un momentico porque esto es bien importante y bien interesante. Esperen un momento. ...514. Aquí está. 514. Vean voy a leerles nada más lo que era la Santa Alianza en ese momento con Bolívar enfrentando la posibilidad y advirtiendo la posibilidad del ataque por parte de la Santa Alianza. Ajá. Colombia frente a la Santa Alianza. Vencidos en Ayacucho, los ejércitos del último y más poderoso baluarte de España en América, era natural esperar que un éxito tan decisivo haría posible la superación gradual de las divergencias y antagonismos que se presentaron entre las distintas comunidades americanas durante el largo y accidentado proceso de su liberación. Infortunadamente no ocurrió así. El triunfo de Ayacucho, lejos de tensar las energías colectivas de los pueblos emancipados, contribuyó a ablandarlas peligrosamente, como si el esfuerzo heroico de 14 años de guerra y los sacrificios cumplidos para conseguir ese brillante resultado hubieran agotado sus energías sociales y biológicas.
Cuando los últimos regimientos peninsulares se embarcaban en los puertos del Nuevo Mundo para regresar a España, en América comenzaba ya a respirarse una atmósfera de agotamiento y cansancio, que lejos de anunciar el principio de una época de actividad creadora, más bien revelaba el engañoso espejismo de unos pueblos que creían haberse ganado el derecho de cancelar sus obligaciones con el pasado y el porvenir, y parecían resueltos a dejarse empujar muellemente por las corrientes de la vida histórica. Tal es la razón de que los dirigentes del Nuevo Mundo carecieran entonces de adecuada perspectiva para comprender que la batalla de Ayacucho no fue una simple acción militar americana, librada en un apartado rincón de la Sierra del Perú, sino uno de los eventos decisivos de la gran contienda que estaba librándose en el escenario, escúchese bien, un libro hecho por un libro hecho desde hace bastante tiempo, pero vean esto, de la gran contienda que estaba librándose en el escenario de la política mundial para decidir la radical oposición entre el mundo tradicionalista y conservador representado por los soberanos coaligados en la Santa Alianza y los pueblos de toda la tierra deseosos de cambiar el orden social vigente. Quienes han estudiado los desarrollos inmóviles de la política de la Santa Alianza y de su genial inspirador, el conde de Metternich, impresionado por el aspecto más vistoso de ella, su convicción de que la paz mundial solo podía alcanzarse por el acuerdo entre las grandes potencias con prescindencia de los pequeños estados. Es decir, un acuerdo entre una potencia naciente como Estados Unidos y Europa. ¿Están entendiendo? ¿Verdad que el déjà vu pega? Los pequeños estados, Perú, Ecuador, la Gran Colombia, eso no servía. No han valorado, solo podía alcanzarse por el acuerdo entre las grandes potencias con prescindencia de los pequeños estados. No han valorado debidamente el fundamento del sistema Metternich, cuya clave se encontraba en su profunda intuición de las relaciones existentes entre la paz internacional y la estabilidad social y política interna de los estados. Incompatibles con esa paz eran para Metternich las revoluciones liberales contra las monarquías tradicionales. En otras palabras, el triunfo del principio de la soberanía popular con la paz impuesta en el Congreso de Viena por las monarquías que derivaban su autoridad del principio de la legitimidad. El primer principio de la alianza de las grandes potencias, escribía Metternich al emperador de Austria, es el mantenimiento de todas las instituciones legalmente existentes. La paz general solo es posible con esta condición. Por tales razones, para Metternich, el acuerdo de las grandes potencias, o sea, el aspecto exterior y visible de su sistema, no tenía tanta importancia cuando perseguía mantener el equilibrio de poder entre ellas, como cuando se encaminaba a evitarlas para él verdaderas causas de la guerra, las revoluciones contra el orden social establecido. Por eso, la Santa Alianza, a inspiración suya y de su aliado en esta política, el zar de Rusia proclamó abiertamente, con la sola oposición de Inglaterra, el principio de intervención mediante el cual las potencias coaligadas se declaraban obligadas a actuar por las armas cuando fuere necesario contra cualquier estado donde triunfara una insurrección contra el orden social o a ayudar a cualquier gobierno que padeciera dentro de su territorio de un movimiento subversivo de tal índole. En desarrollo de esta política en el Congreso de Verona, se ordenó a Francia restablecer por medio de las armas el absolutismo de Fernando VII en España. En aquellos días, las cancillerías europeas discutían ya la intervención militar franco-española en América para restablecer la autoridad de la monarquía en sus posiciones de ultramar. Tal era y sería la línea de conducta de Metternich durante la larga época que rigió los destinos de Europa y del mundo. El sobrenombre del cochero de Europa
con que se le calificó tuvo su origen en el incansable deambular del canciller austríaco por el continente en persecución de todo movimiento revolucionario. Si se quisiera explicar su sistema, podría decirse que Metternich no consideraba posible la convivencia pacífica de los estados como tales, con un movimiento de inconformidad social capaz de sobrepasar las fronteras nacionales y de determinar una insurrección general contra la jerarquía interna de esos estados. Un espíritu de innovación, o mejor dicho, de desorden, le escribía Metternich a la princesa de Lieben, amenaza la calma de todos los estados. Es preciso oponerle un instinto de conservación, buscar la consolidación y fortificación de las instituciones que existen, con tal de que tengan un origen legítimo que deben ser mantenidas a todo trance. Contra las actividades de la Santa Alianza no existía entonces otro dique que la política de la Gran Bretaña, cuyos intereses le habían obligado a separarse poco a poco de la coalición formada en Viena y a oponerse en muchas ocasiones al principio de intervención. Esto no era porque que Inglaterra quisiera que nosotros fuéramos libres, Estados Unidos, no. Señor, ¿no? La historia no tardaría en revelar los móviles mercantilistas que en aquella gran batalla mundial contra el absolutismo informaban la diplomacia británica y cómo su participación decisiva en la derrota de la Revolución Francesa y de su más alta encarnación, Bonaparte. Solo persiguió evitar el triunfo de una nueva gran potencia europea capaz de romper el tradicional equilibrio del poder mundial que Inglaterra necesitaba conservar mientras adelantaba su expansión colonial en el mundo transoceánico. Se apoderaba de las grandes rutas del comercio y abría sus productos a los puertos de África, Asia y, adivinen, Suramérica. La mayor parte de los diplomáticos centroeuropeos de entonces, dice Roden, con una formación completamente continental, no verán la importancia político-mundial de la victoria inglesa sobre Napoleón, lo que significaba que la Gran Bretaña disfrutase ahora de ilimitada soberanía de mar y que con la posesión de soberanía marítima pudiera edificar un imperio cuyas fronteras coincidieran prácticamente con las costas de todos los mares. Lo sienten muy pronto los franceses, los españoles y en tercera línea quizás los holandeses. Solamente los representantes de estas naciones navegantes que en la víspera de la Revolución Francesa se hallaban ciertamente en rango inferior a la Gran Bretaña, pero que podían inclinar todavía la balanza, se daban cuenta de la total esterilidad del imperialismo napoleónico, cuyo resultado práctico había sido que la política inglesa no tuviera que temer en el próximo siglo más rivales en el mar. En desarrollo de esta gran política colonial, los ingleses apoyaban abiertamente al rey Pedro I del Brasil en sus desacuerdos con la corona portuguesa para ganarse un aliado en América y en las desavenencias entre Brasil y el gobierno de Buenos Aires por el dominio de la banda oriental. Se ofrecían de mediadores oficiosos con el fin de adquirir una situación de preeminencia en el extremo meridional del continente, en el puerto de Buenos Aires, de cuya aduana dependía el comercio de los vastos territorios del sur. Comercio, dinero, hay que entenderlo, comercio, dinero. Por otra parte, la coronación de Iturbide en México, uno que se coronó rey en México, la alarma creciente de la clase conservadora de Chile, que la llevó a serios sacrificios de su soberanía a fin de cooperar en los planes monarquistas de San Martín, y el poder de la gran aristocracia peruana en espera, después de Ayacucho, de una oportunidad propicia para arrojar del Perú al Sambo, como llamaban a Bolívar en Perú, demostrando que bajo las brillantes apariencias de ese triunfo existía en América una peligrosa realidad social susceptible de ser aprovechada por la Santa Alianza o por Inglaterra para establecer en América un nuevo tipo de coloniaje. En toda la América meridional, escribió Bolívar, Simón Bolívar. En toda la América meridional se le escribió Bolívar a Santander.
No hay más que Colombia que sea fuerte. Todo lo demás se desbarata fácilmente. Cada día se pone peor el sur de América. El día que yo me vaya del Perú se vuelve a perder porque no tiene hombres capaces de sostener el Estado. Lo dijo Bolívar. Después de Ayacucho, América presentaba una situación inversa a la europea, pues al tiempo que en el viejo continente se desencadenaba una revolución de los pueblos contra los monarcas, en el Nuevo Mundo estaba en marcha una insurrección de las clases dirigentes contra la revolución democrática acaudillada por el Libertador y cuya fuente de poder reside en la República de Colombia. ¿Y dónde termina Bolívar? Ustedes lo saben, Chávez lo dijo más de una vez. ¿Ustedes creen, y por favor, ustedes creen que esto que está haciendo Colombia, que está haciendo Brasil, que está haciendo Granger en Guyana, es inocente? Yo no estoy hablando en este momento de esto específicamente porque yo no pongo en discusión el territorio Esequibo. Hay una expresión que tienen nuestros hermanos militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que dice: el sol sale por el Esequibo. Y eso para nosotros no es un eslogan, es ley. Es ley. Yo no pongo en discusión esto. Yo se lo dejo, discúlpenme, al canciller, a la vicepresidenta y a nuestro presidente de la República comandando. Pero sí hay que entender geopolíticamente qué es lo que está pasando aquí. Eso es lo que hay que entender. ¿Qué está pasando? ¿Por qué un narcoestado ocupado, porque parece mentira, pero pareciera que tuvieran un coloniaje ocupado por tropas norteamericanas y por bases norteamericanas, está totalmente rendido a los Estados Unidos? ¿Por qué un señor aquí, Bolsonaro, está totalmente rendido? Pero dicho sea de paso, ya a Bolsonaro le va a costar la presidencia el haberse rendido de esa manera, porque la oligarquía brasilera es muy diferente. La oligarquía brasilera podrá ser fascista, todo lo que ustedes quieran, pero lo que no le van a aceptar a Bolsonaro es que se rinda a los pies de Estados Unidos. No lo van a aceptar. Y luego sale el aláter otra vez a reeditar el tema del territorio Esequibo. Territorio nuestro. Pero repito, la joya de la corona, camaradas, es esto. Oro, diamante, coltán, thorium, petróleo. Este territorio que está aquí, que dicho sea de paso, pudo haber sido mucho más grande, que era esto. Vean ustedes los colombianos que hicieron. Repito, maniobrero, esa oligarquía es maniobrera para adelante. De todo lo que perdimos en negociaciones, estaba a la mitad de la Guajira, lo perdimos todo. Lo perdimos aquí apenas una lengüita. Tenemos aquí. Y aquí, imagínate en todo lo que perdimos acá. Fueron avanzando. Y nos venían iban avanzando hasta que, bueno, había que enfrentarlo y punto, y se acabó. Pero esto, el Esequibo, no está puesto en duda. Lo que sí hay que enseñarle a la gente qué está pasando aquí y cuál es la joya de la corona. Yo no me voy a sentar a hablar sobre el tema del Esequibo porque ya una vez nosotros hicimos un programa bien largo con respecto a eso. ¿Qué es lo que estamos viendo? A Europa tratando de impedir las elecciones en Venezuela. ¿Quién se lo ordenó? ¿Quién se lo sopló al oído? El señor Donald Trump. Y lo lamento muchísimo por la señora que creo, bueno, ya hoy cumplió 24 horas. Usted tiene 72 horas para irse. Es más, de hecho, el presidente dijo, le prestamos un avión. Pero usted tiene que irse. Porque esa falta de respeto, una falta de respeto a un Estado soberano. Venezuela es un Estado soberano, libre, independiente. Si ustedes quieren que le diga algo, nosotros heredamos del comandante Chávez, y hay que decirlo, la independencia.
Y eso es incuestionable. Incuestionable. Soberanía e independencia. Creo que uno de los logros que más orgullosos nos pone. Por eso yo puse el video inicial. Uno de los logros más importantes, ser independientes, libres, soberanos, y no permitir bajo ningún punto de vista ningún tipo de injerencia extranjera. Ni de los gringos, ni de los colombianos, ni de los brasileños, y tampoco del señor de Guyana, que no tiene, usted me disculpa, señor Granger, usted no tiene fuerza para eso. ¿Qué quieren tomar? ¿Qué es lo que le está vendiendo la Exxon para que usted se convierta en títere de los Estados Unidos? ¿Qué es lo que le están vendiendo? ¿Qué es lo que le están vendiendo a Colombia? Convertir, tratar de incluso de invadir por aquí para convertir toda nuestra sierra de Perijá y la sierra andina, convertirla en sitios de cosecha, de más cosecha de coca para su cocaína. Tomar a Venezuela para ser la productora de gasolina y enviarle la mayor parte de gasolina que se pueda, barata, a los señores de Colombia para que sigan produciendo cocaína. Que los señores de Brasil tengan la posibilidad de arrasar con toda la Amazonía para enriquecer a unos cuantos. No. Y ayer el presidente dijo algo que es bien importante. ¿Por qué no se atreven? ¿Por qué? Ellos van aplicando la tenaza. Seguirán aplicando la tenaza y seguiremos venciendo. Victoria tras victoria. Victoria tras victoria. ¿Pero por qué no lo hacen? Porque saben lo que ocasionarían. Venezuela es hoy. Lo que pasa es que, yo debo decirlo, esto creo que es uno de nuestros errores. No tenemos la capacidad de comunicar lo hermoso que es esto, que es todo este territorio. No tenemos la capacidad todavía hoy. Nosotros hemos avanzado muchísimo, es cierto, pero no tenemos la capacidad de comunicar esto, la hermosura de todo nuestro territorio. El problema es que se está repitiendo la Santa Alianza. Los países poderosos, los que gobiernan a esos paisitos, como Italia, el caso de España, Portugal, no, la todopoderosa Alemania, Francia, Inglaterra, toda esa, ya creo que Inglaterra no está con la Unión Europea, no estoy seguro. Pero esa Unión Europea está reeditando la Santa Alianza. ¿Por qué? Porque están preservando su poder. Cualquier tipo de alzamiento o movimiento liberador es peligroso no solamente para los Estados Unidos, sino para los señores de la Unión Europea. Robaron tanto, ocasionaron crisis que siguieron alimentando sus bancos, sus capitales, que los pueblos están reclamando. ¿Qué reclaman? Justicia, igualdad. Nuestro pueblo lo hace. Nuestro pueblo lo hace. Es un tema geopolítico, geoestratégico. Venezuela es ahora mismo, yo diría que el nodo central de lo que pasará en América Latina, de los pueblos de América Latina. Y nosotros tenemos que asumir ese rol. Nosotros somos faro de la revolución, no solamente con el comandante Hugo Chávez, sino con el presidente Nicolás Maduro. Somos faro. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y debo decirlo con muchísimo orgullo, supera con creces no solamente su carácter libertario y luchador, sino que supera con creces ideológicamente a cualquier otra Fuerza Armada hacia abajo en América Latina. Nosotros hemos superado todas las, que todavía pueden quedar sus rémoras,
pero todo ese aprendizaje de la Escuela de las Américas nosotros lo superamos y nos convertimos en protectores de esto, de este territorio hermoso que está aquí y que se está convirtiendo en ejemplo mundial. Wall Street Journal no nos está diciendo nada nuevo. ¿Qué pasaría si al embajador español, donde está Leopoldo López, le dan 72 horas para que se vaya al país? No se puede llevar a Leopoldo López en una maleta. Yo solamente estoy haciendo, estoy tirando al voleo una cosa. ¿Pero qué pasaría? ¿Que le dejarían la embajada a Leopoldo López allí? Solamente estoy haciendo esa observación. Ya basta. Nosotros no podemos permitir que nos sigan faltando el respeto. Un tipejo que ha insultado a nuestros próceres, insulta a Bolívar, se da el tope de insultar a Bolívar y lo único que ese señor tiene en la cabeza es esta plataforma acá de petróleo que está frente al Esequibo. ¿Qué ustedes creen que es lo que quiere él? A ver cuánto igualito que Guaidó, igual que Leopoldo López, lo que quieren es su ganancia y entregarse a las petroleras, porque no hay otra cosa. Los objetivos de estos señores, de Duque, de Bolsonaro, de Granger, los objetivos de ellos realmente son objetivos bastardos. Y lo peor de todo es que nos repiten los guiones. Nos repiten terriblemente los guiones. ¿Por qué nosotros ahora mismo estamos enfrentando el coronavirus? Más casos importados que está originando, obviamente, pues lo decía yo con la punta del iceberg, está originando casos que están repitiendo. Y ya tuvimos 2 muertos más hoy, 3 muertos más. El reporte. ¿Por qué? Auspiciando, alentando que pasen por las trochas. No, o sea, evitan que nuestros connacionales tomen autobuses para obligarlos a entrar por trocha. Y nosotros necesitamos tener un control fitosanitario, es decir, entrar, véngase para acá, vamos a hacer la prueba, si está infectado pase por acá su cuarentena. Nosotros necesitamos. ¿Qué país normal, corriente, no ese narcoestado, no permitiría, incluso teniendo diferencias políticas, no permitiría que nosotros tuviéramos un plan y una política binacional para la protección tanto de ellos como de nosotros con respecto a la pandemia? Díganlo. ¿Cuántos? Yo quisiera que le hicieran una pregunta a los colombianos de a pie, a los que están sufriendo la pandemia, no los que están metidos ahí tapaditos haciendo fiestas en la oligarquía. ¿Cuántos de ellos no están en este momento deseando que haya una colaboración estrecha entre Venezuela y Colombia, una unión binacional? Vuelvo a repetir, que no sea política, sino sanitaria. Igual pasa con el caso de Bolsonaro. No, el plan es otro. El plan es otro. Ahí salta Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos, tan idiota, que salta y dice que ya ellos están aplanando la curva. Todavía no saben, todavía no se han dado cuenta de lo que está pasando en Estados Unidos. No, sí, ellos saben. Pero ellos necesitan dar buenas noticias, o por lo menos tratar en medio de todos los errores que están cometiendo, ellos necesitan dar buenas noticias. Y a nosotros nos preocupa, claro que nos preocupa, que a los muertos se nos están dando a diario. Y eso es para nosotros muy doloroso. El presidente decía ayer, el COVID está aquí, ya llegó.
Ese enemigo invisible está ahí, está en la calle. Me pasaron una foto de Katia, otra vez gentío en un mercado, sin respetar el distanciamiento social. Yo no me voy a poner a regañar a nadie todos los días. Yo no me voy a poner a regañar cada vez que haga el programa, ponerme a regañar, ¿no? Repito, es una cuestión de conciencia. Pequeños sectores que insisten en correr el riesgo. Decía mi camarada Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, son 2 semanas entubado, boca abajo. ¿Le gustaría? ¿Usted quiere ver? Si quiere agarre y trate de verlo. Yo lo puse en Twitter. 2 semanas. A quien entuben, lo voltean, lo ponen boca abajo, amarrado. 2 semanas. El que quiera jugar con el COVID, bien. O sea, ¿qué quieren que les diga? Que vuelva otra vez a regañar, que vuelva a decir, que esté leyendo aquí, que por ejemplo en la licorería X se están cayendo a palos y no les importa el COVID, y que están sin mascarilla en una fiesta. Yo no puedo seguir. O sea, si no existe conciencia, tendrán que actuar las autoridades. Es lo que yo voy. No queda otra. Por cierto, este videito, ponme el video 7, por favor. Este videito es bien bonito, bien simpático. Nos da una lección de vida. Y quería ponérselos antes de irme hasta el próximo sábado. Vamos a ver el video, por favor. Video 7. ¿Estás aquí, Raúl? ¡Puta madre, güey! ¿Qué pasó? Ay, gracias a Dios que estás bien, gordo. ¿Cómo entraste? Le pagué un cerrajero, güey. Tiene 2 horas que te mandé un mail y no me lo contestas, chingada madre. Pero hoy no se trabaja, Guillermo. Ya sé que hoy no se trabaja, pero el internet sí trabaja, ¿o no? Pues... Todos los días, a todas horas, todo el año, cabrón. ¿No tienes preocupado? Ay, no. Aquí está. Pensamos que te había pasado algo, güey. No. Sí, hermano, estaba muy preocupado. Tranquilos todos, tranquilos. Nada más no he podido revisar mis correos. Pero te lo mandé hace 2 horas, cabrón. Es que la compu la dejé allá lejos, ¿no? Bueno, pero ¿qué te pasó? ¿Te sedaron o te amarraron como puerco o qué? No, nada, estoy leyendo un libro aquí, tranquilo. ¿Un libro? Se me olvida que eres vintage, Raúl. Pensamos que te habían encajuelado, güey, o algo así. Sí, Esteban nos obligó a buscarte en todas las camionetas que veíamos sobre insurgentes. Sí. No pasa nada. Gracias a todos por preocuparse. Nada más no he tenido tiempo de checar mis correos. No, es que no solo fue eso, güey. Te mandé inbox al Face, después te mandé DM al Instagram, te arrobé en un tweet diciéndote que te había mandado DM al Instagram, todavía te mandé un WhatsApp y solo hizo una palomita y me preocupé. Bueno, sí, lo que pasa es que tiene como 2 horas apagado mi teléfono, nada más. ¿Qué? ¿Quién chingados apaga el teléfono? No mames. Solo los secuestradores para que no los rastreen, Raúl. Ahí me tienes como pendejo haciendo hashtags. Freedom for Raúl, Free Raúl, todos somos Raúl, liberen a Raúl. Gracias, todos muy preocupados, pero nadie fue para hablarme al teléfono de aquí de la casa, el fijo. ¿Cómo que el teléfono fijo de la casa? ¿Tienes teléfono fijo en la casa? Sí. Ay, Raúl. Qué excéntrico eres, ¿eh? ¿Esto qué es? Ajá, mira, aquí está, el cable está conectado. Se está cargando. No, este ya no necesita cargarse. No. ¿Cómo funciona? Lo levantas y ya ahí se oye. ¿Ves? Mira, ¿ves? Sí. Oye, ¿y cómo le sacas la pantalla, eh? No, ya tiene que ser grande. ¿Y cómo te mando los memes? ¿Es touch? Tomar un libro, ponerse a leer
apagar el celular y se convierte en una angustia. Yo estaba recordando, bien, ahora mismo en tiempos de pandemia, en tiempos de distanciamiento social, da chance para pensar y para hacer otros trabajos. Tomar un libro, leerlo, averiguar, investigar. Pero yo estaba recordando, cuando yo tenía, ¿qué te digo? 30 años. 30 años, 30 y pico de años, salieron los primeros celulares aquellos, ¿te acuerdas? Lo que eran unos bloques. Unos bloques. Primero era un bloque, la cosa así, no había ni siquiera antenas en ningún lado, era un bloque grande, creo que solamente estaban unidos nada más que practicar el gallego con mi hermana. Bueno, un bloque enorme y creo que solamente estaban conectados ahí Valencia, Maracay, porque si salías de Valencia a Maracay ya no te comunicaba. Luego salieron aquellos bloques, ¿se acuerdan? Los bloques, los Nokia, los Motorola. Y que hasta tú te los quitabas aquí, pero era como tener una pistola. Y era grandísimo. Habían unos que tenían tapa, otros no tenían tapa. Y entonces, recuerdo, yo trabajaba en San Juan de los Morros, entonces, cuando tú salías de Maracay, no tenía señal hasta que llegabas a San Juan de los Morros. No había señal en todo el camino, sino entrando a San Juan de los Morros. Ahí fue cuando se empezaron a extender todas las líneas. Pero antes, yo recuerdo, cuando uno tenía 18, 19 años, y estaba enamorando a una muchacha, tú salías y te ibas por un monedero, ¿verdad? Metías tu bolivita y comenzabas a hablar con tu muchacha. Teléfono de la casa, teléfono CanTV, por cierto, un abrazo ya a Gabriela Jiménez con lo de CanTV. Y era lo que había. Esperabas todo el día, no estabas angustiado de, mi mujer me está llamando ahorita, mi hija ¿qué tiene? Que es en lo que se ha convertido esto, se ha convertido en un timané diario durísimo, claro, y hay que adaptarse. Lo que decía el presidente Nicolás Maduro ayer, que las redes sociales se convirtieron en un fenómeno expansivo de información. Lo bueno, en todo caso, es que nos hemos convertido en armamento de una tecnología que antes estaba en manos de las oligarquías. Y ahora tenemos, cualquiera puede tener un teléfono, puede tener un WhatsApp, puede tener Instagram, puede tener Twitter, puede tener Facebook y vamos haciendo la guerra también. Chao, nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias. Cuando el soldado no sirva la patria en el jardín de un general, cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaría la paz. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Evolución es sentido del momento histórico.